¡Qué bueno que ya se conectaron con nosotros! ¿Cómo estás, Marcos? Estoy súper feliz. Párate y grita si amas a Jesucristo. Párate y grita si amas al Señor. Quiero saber, hey, quiero saber si amas al Señor. Bájate y murmura si amas a Jesucristo. Bájate y murmura si amas al Señor. Quiero saber, hey, quiero saber si amas al Señor. Oye, ¿por qué andas tan contento, Marcos? Estoy bien feliz, Ruth, porque me di cuenta que alabar al Señor es muy chido. Sí, Sí, me siento bien bendecido. Y pensar que en la mañana tenía mucha flojera, Ruth. Mucha flojera. Tenía y luego sueño. Felipín que no ayudaba, viendo ahí una película y no me inspiraba nada. Entonces yo dije, ay, voy a ver la clase y ya. Alabar a Dios, hoy tengo como flojerita. Entonces no quería, pero me acordé, Ruth, que Dios le gusta al Padre que lo alabemos. Es verdad. Oye, Marcos, yo te entiendo. La verdad es que desde casa a veces da un poco de flojera. Estás ahí en el sillón y dices, ay, me acuesto aquí, no pasa nada. Pero, aunque no estemos en la iglesia, podemos esforzarnos y alabar a Dios. Y como dice Marcos, eso te da alegría. Tu espíritu se anima y te sientes más contento y además es para Dios, que es lo mejor de todo. La alabanza y la adoración es para Dios porque lo amamos tanto y Él es tan grande y siempre nos bendice que como estamos agradecidos, hacemos una alabanza bien contenta para Él, ¿verdad, Marcos? Sí, a Dios le gusta que lo alabemos. Además, Él es muy bueno, Ruth, como tú dices. Por eso yo ahora le canto y le canto y le canto. Además, tengo que practicar mucho porque ya mero es el campo de verano. ¡Es verdad! ¡Ya mero es el campo de verano! Y ahí vamos a cantar y a alabar y a brincar y todo. Y hacer manualidades. Sí, muchas cosas, Ruth. Oye, Marcos, ¿y a ti ya te compró tu mamá el kit para las manualidades? Sí, a mí me lo compró y a Felipín. ¡Qué padre, niños! Díganle a su mamá que les compre el kit para poder hacer todas las actividades mientras que ven los videos con nosotros del campo de verano. Sí, y si no lo compran, pues no hay problema. También pueden participar del campo de verano todos los niños que quieran. Así es, todos lo pueden ver los videos y van a estar bien divertidos. Es toda la semana, ¿verdad, Marcos? Sí, toda la semana, bien padre, ya quiero que sea. Yo también. ¿Qué? ¿La fecha? ¿Cuál era la fecha? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? 20 al 24 de julio. ¡Uy, ya casi! ¡Qué padre! ¡Qué emocionante! Súper emocionante. Oye, Marcos, ¿y sabes qué me emociona ahora? Ya. Que ya es tiempo de ir a la clase. Sí. Bueno, antes la alabanza, ¿verdad? Antes de la alabanza, Sí, espero que todos se paren a bailar y a cantar y a alabar a Dios con la maestra Saraí. Sí, vamos con ella. Nos vemos al ratito. Bye. Niños. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando este domingo? Los extrañamos muchísimo, ya queremos verlos a todos. Hay que seguir orando juntos para que muy pronto podamos estar en la iglesia. Y hablando de orar, ¿qué les parece si cantamos Cuando Oro? Así recordamos que todo el día podemos orar y que Dios nos escucha. ¿Están listos? Todo el día mi Dios puedo orar, por las noches con Él puedo platicar. Cada día puedo orar porque Dios me va a escuchar. Cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro Él a veces dice sí, cuando oro Él a veces dice espera, otras veces dice no, porque Él sabe que es mejor, pero siempre Dios contesta mi oración.
y nos preparamos para construir una casa. ¿Están listos? Construye tu casa sobre la roca, construye tu casa sobre la roca, construye tu casa sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Construye tu casa sobre la roca en Jesús. Construye tu iglesia sobre la roca, construye tu iglesia sobre la roca, construye tu iglesia sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Construye tu iglesia sobre la roca en Jesús. Construye tu vida sobre la roca, construye tu vida sobre la roca, construye tu vida sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Construye tu vida sobre la roca en Jesús. Excelente, niños, nos vemos muy pronto. Bye. Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a continuar contando la historia que empezaron el domingo pasado. Por si no se acuerdan, el domingo pasado estábamos hablando de que un tiempo después de que Jesús se fue de la tierra, que sus discípulos se quedaron aquí, ellos iban a muchas partes y predicaban y le compartían a los demás y oraban por los enfermos y se sanaban. Y el domingo pasado hablamos particularmente de un enfermo, era un señor que estaba cojo, o sea, no podía caminar. Y Dios lo sanó y él se levantó y pudo caminar y había muchas personas que lo vieron y no lo podían creer. Él estaba muy, pero muy feliz. Pero les digo algo. Ahí donde él estaba, habían muchas personas y muchos de ellos no querían a Jesús. Muchos de ellos eran los que habían presionado para que mataran a Jesús y habían estado ahí para que lo atraparan y lo crucificaran porque no lo querían, porque no creían que él fuera el Hijo de Dios. Entonces a todas esas personas que estaban ahí viendo, no les gustaba cuando los demás hablaban de Jesús, cuando veían que ya estaban Pedro y Juan y otros discípulos y que estaban orando y estaban hablando y compartiendo de Jesús a los demás, había muchos hombres a los que no les gustaba y se enojaban cuando hablaban de Jesús y querían que todos los que hablaban de Jesús se fueran a la cárcel. Pero a Pedro y a Juan que estaban ahí, eso no les importaba. Entonces cuando este hombre se sanó de su piernita y pudo caminar, estaba súper feliz y le estaba contando a todo el mundo que ya podía caminar y que estaba sano y que Dios lo había sanado. Pero les digo que muchas personas que empezaron a ver eso creían que era porque por el poder de Pedro y Juan. Decían de que, ay, pues ellos tienen poderes o qué, o cómo pueden sanar a las personas. Entonces Pedro, que era un discípulo de Jesús, empezó a escuchar que las personas decían eso. Entonces él habló así súper fuerte para que todo el mundo lo escuchara. Y empezó a decir, a ver, oigan, estoy escuchando que muchas personas dicen que este señor se sanó por el poder de nosotros. Y no es así. Todo el mundo tiene que saber que es por el poder de Dios. Todo el mundo tiene que conocer que Jesús tiene poder. Aunque ya no esté aquí en la tierra físicamente así como persona, empezó a contarles Pedro que todo el mundo tenía que saber que Jesús tiene poder. Y empezó así a hablar Pedro y hablar y hablar. Y empezaron a llegar muchísimas personas, así miles y miles. Empezó a llenar el lugar y Pedro seguía hablando y seguía compartiendo de Jesús y les estaba diciendo de cómo Jesús era Dios y había venido a la tierra, y les empezó a contar de que Jesús murió por nuestros pecados y de cómo Él resucitó y cómo Él tiene poder y sigue vivo, pero que ya se había ido al cielo. Y empezó así a hablar y hablar y todo el mundo lo estaba escuchando, y también lo estaban escuchando todos esos señores que no querían a Jesús y que no querían que hablaran de Él. Entonces
se empezaron a enojar mucho. Y empezaron ahí a buscar que los guardias y así los metieran a Pedro y a Juan y a la cárcel porque no querían que siguieran hablando de Jesús. Y empezaron a acusarlos de que eran unos mentirosos y que eso no era cierto y no sé qué. ¿Y qué creen que pasó? Los metieron a la cárcel. Se llevaron a Pedro y a Juan y los metieron a la cárcel por hablar de Jesús. Y ahí estuvieron en la cárcel Pedro y Juan por un tiempo, y mientras ellos estaban en la cárcel, los gobernantes y los guardias y así, todos estaban como que allá afuera, se juntaron para hablar a ver qué iban a hacer con Pedro y con Juan, porque seguían hable y hable de Jesús y también estaban comentando ahí lo que había pasado con el Señor que se había sanado y así. Entonces estaban platicando de que no, pues sí, ¿qué hacemos? ¿Los sacamos de la cárcel o los dejamos? Y muchos decían, no, déjenlos en la cárcel, tienen que dejarlos en la cárcel porque están diciendo mentiras. Están hablando de que Jesús tiene poder y no sé qué, y pues esas son mentiras. Y todos de que no, pues sí. Y luego unos empezaron a decir, oigan, pero es que, pues no son mentiras. Miren, ahí está el Señor, está caminando. Y volteaban y veían así al Señor caminando con sus piernitas muy bien. Y ellos decían, es que pues no son mentiras. O sea, oraron por el Señor y se sanó y pudo caminar. Pues no están diciendo mentiras, entonces pues no los podemos meter a la cárcel si no tenemos pruebas de que están diciendo mentiras. ¿Qué hacemos? Entonces así estuvieron platicando a ver qué hacían, y por mientras estaban Pedro y Juan en la cárcel. ¿Y ustedes creen que ellos estaban tristes? No, ellos no estaban tristes, ellos estaban tranquilos porque ellos sabían que los habían metido a la cárcel por hablar de Jesús y a ellos no les importaba. Si los iban a meter a la cárcel por hablar de Jesús, ellos decían, bueno, no pasa nada, yo voy a seguir hablando de Jesús aunque me metan a la cárcel. Entonces ellos estaban ahí en la cárcel esperando a ver qué iba a pasar, si los iban a dejar más tiempo o si los iban a dejar salir. Estaban viendo, y en eso empezaron a escuchar que muchas personas decían que gracias a que habían orado por ese enfermo y se había sanado, 5,000 personas habían creído en Jesús. Un chorro de personas habían visto ese milagro y habían creído en Jesús. Entonces Pedro y Juan, pues con mayor razón, aunque estuvieran en la cárcel, estaban muy felices de que eso había pasado. Entonces estaban ahí esperando y esperando hasta que por fin llegaron los gobernantes y les dijeron, a ver, Pedro y Juan, vengan, vamos a hablar para ver qué vamos a hacer con ustedes. Entonces ya salieron Pedro y Juan y les dijeron, miren, pues no los podemos tener mucho tiempo en la cárcel porque pues ya vimos que no estaban diciendo mentiras, que el Señor por el que oraron por su pierna sí se sanó. Entonces no los podemos dejar en la cárcel, pero los vamos a dejar salir, pero con una condición. Y Pedro y Juan, pues a ver, ¿cuál es la condición? Les dijeron, los vamos a dejar salir solamente si ustedes dejan de hablar de Jesús. Ya no hablan nada de Jesús y ya no oran por ningún enfermo ni nada. Si ustedes prometen que van a dejar de hablar de Jesús, entonces nosotros los dejamos salir de la cárcel, pero si vemos que están hablando de Jesús, los vamos a volver a meter. Entonces Pedro y Juan estuvieron pensando, pues ¿qué le decimos? Y ellos decidieron, fueron muy valientes y no les dio miedo y dijeron, pues ¿saben qué? A nosotros no nos importa, nosotros no podemos dejar de hablar de Jesús porque lo amamos y nosotros vimos cómo Él murió por nosotros y resucitó. Entonces, aunque nos vayan a meter a la cárcel, pues nosotros no vamos a dejar de hablar de Jesús, lo sentimos. Y los gobernantes se quedaron de que, pues ¿qué hacemos? Si van a seguir hablando de Jesús, pues los dejamos en la cárcel o ¿qué hacemos? Pero luego pues dijeron, pues es que no, ellos, o sea, pues el Señor está caminando, no dijeron mentiras, entonces pues ni modo, los tenemos que dejar salir. Entonces los dejaron salir y Pedro y Juan salieron y ¿qué creen? Ellos siguieron hablando y hablando de Jesús y no les importaba que los querían meter a la cárcel y no les importaba que todos estaban enojados con ellos y no los querían. Ellos seguían hablándole de Jesús
a todo el mundo porque ellos amaban a Jesús. Ellos habían visto todas las cosas que Jesús había hecho. Entonces ellos creían que Jesús era Dios. Ellos creían con todo su corazón que Jesús era Dios. Entonces ellos no podían dejar de hablar de Jesús. Y así siguieron por mucho tiempo hablando de Jesús, sanando a personas, orando por enfermos, así en Jerusalén, que es la ciudad donde estaban, y en muchas otras ciudades y lugares del mundo. Entonces les digo una cosa, nosotros también tenemos que hablar de Jesús. A veces nos puede dar miedo o nos puede dar pena porque hay muchas personas que no conocen o hay personas que se pueden burlar de los que hablan de Jesús. Nosotros también tenemos que hablar de Jesús. Como nosotros lo amamos y creemos en Él, nosotros tenemos que hablarle a todo el mundo porque hay muchas personas que no lo conocen, hay muchas personas que no creen en Él. Y nosotros tenemos que decirle a todo el mundo que Jesús es Dios y que Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados y resucitó y está vivo. Y gracias a eso nosotros podemos pedirle perdón y Él limpia nuestro corazón de nuestros pecados. Y les digo una cosa, a veces no es fácil porque a veces nos puede dar mucho miedo o nos puede dar pena o a veces las personas se pueden burlar de nosotros porque hay muchas personas que no creen en Jesús y que no le gusta que los demás hablen de Jesús y se burlan. Y hay muchos, aquí en México no, pero hay muchos países en donde también los meten a la cárcel, como esta historia que acabamos de ver que está en la Biblia. Pero les digo que a nosotros eso no nos tiene que importar. No nos tiene que importar si nos da miedo, no nos tiene que importar si nos da pena, porque Jesús se merece que nosotros hablemos de Él. Jesús se merece que nosotros le digamos a todo el mundo lo que Él vino a hacer al mundo, que Él vino a salvarnos. Y les voy a leer un versículo, miren. Aquí en Hechos 4:20 dice: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Esto viene en Hechos 4:20, que es donde también viene esta historia que les acabo de contar. Lo pueden leer en sus Biblias o pedirle a sus papás que se los lean. Pero este versículo dice que cuando nosotros hemos creído en Jesús y cuando nosotros hemos visto el poder de Jesús y hemos escuchado todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, no podemos dejar de hablar de Él. Aunque nos dé mucho miedo y aunque nos dé pena, nosotros tenemos que hablar de Jesús a todo el mundo. ¿Qué les parece si ahorita oramos para que Dios nos ayude a que se nos quite ese miedo y que se nos quite la pena y que nosotros podamos hablar libremente de Jesús a todo el mundo? Vamos a cerrar los ojitos y pueden repetir después de mí. Señor Jesús, yo te doy gracias por venir a la tierra a morir por mí. Yo te doy gracias porque por tu sacrificio hoy yo tengo acceso a la vida eterna contigo. Yo te pido que me ayudes a hablar de ti a todas las personas que no te conocen. Que me hagas valiente y quites el miedo y quites la pena para que yo pueda hablar de ti libremente, en todas partes y a todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Hola chicos de amistad, soy Alex Medina y el día de hoy vamos a hacer pintura fluffy. Para eso vamos a necesitar una taza de espuma de afeitar, 3 cucharadas de resistol, colorantes de colores que tú quieras, platos o papel de color. Vamos a poner el pegamento en un recipiente. Luego vamos a poner la espuma de afeitar. Ahora vamos a usar colorante, una gotita, y
vamos a mezclar hasta que esté bien resaltado. Mezclando. Una vez ya tenés revuelto las pinturas, los pones en bolsitas y ya puedes decorar. Y espero que les haya gustado esta actividad. No olviden conectarse la semana entrante a Amistad Niños. Los vemos la próxima semana. ¡Adiós! Chicos, ¿qué les pareció la clase? Espero que hayan aprendido mucho, así como Marcos y yo. Sí, estuvo fenomenal y súper merrocotuda. Tú, Ruth. ¿Qué? Así ¿Súper te qué? hace una amiguita mía. ¿Cómo? Súper morrocotuda. Oh, wow. Nunca había escuchado esa palabra. Sí, así dice. Está Oye, bien. Mande. Ruth, dice mi tita que tenemos que aplicar la palabra de Dios porque si no es como si nos entrara por una oreja y nos salía por la otra. Es verdad, siempre que aprendamos algo en nuestras clases, es muy bueno pensar en cómo lo podemos aplicar en nuestra vida y esforzarnos en ser mejor. Sí, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, Ruth. Así es. Qué gusto me dio que estuvieran con nosotros este domingo de iglesia y que no se les olvide que ya pronto va a ser el campo de verano. Así que prepárense pidiendo sus kits para que participen en todas las actividades. Nos vemos pronto. Bye bye. Bye, no se olviden de alabar a Dios, niños. Bye. Hola chicos de Amistad, queremos invitarlos al campo de verano Navegando Juntos. Del 20 al 24 de julio. Así es, y este campo de verano será totalmente gratis. Se va a transmitir de manera online en YouTube y en las páginas de Amistad de Monterrey. ¿Qué va a haber, Marcos? Va a haber talleres, clases, juegos, alabanza y es para niños de 3 a 11 años. ¡Qué padre! Y el campo es gratis, pero vamos a estar vendiendo unos kits con un pequeño costo. Pero si quieren más información sobre los kits para las actividades, pueden escribirnos a este correo electrónico que aparece en pantalla o buscar la información en las páginas de Amistad de Monterrey. Va a estar súper divertido, ¿verdad, Marcos? Sí, ya quiero que sea navegando juntos, Ruth. ¡Qué emoción! ¡Nos vemos pronto! ¡Bye! Bye, niños.